Bienvenidos a Tarot, el Camino del Ángel. Mi nombre es Verónica y hoy vamos a estar trabajando con la gente del signo de Rata para todo lo que es y tiene que ver con el horóscopo chino. Recuerden que en el comienzo de año, en este caso, como el horóscopo chino se comienza a contar a partir de febrero, es de febrero a febrero, hacemos un video general para todos aquellos que no lo hayan visto y también les comunico que siempre les dejo debajo el link para aquellos que no saben a qué signo pertenecen, qué animal te corresponde en este horóscopo. Dicho esto, vamos a dar comienzo a vuestra lectura. Hemos elegido el tarot de la benevolencia y también estoy buscando la cajita para mostrárselos y vamos a comenzar con lo que son vuestras energías. Cuando esta carta aparece es la carta del loco, pero representa todo lo que tiene que ver con la actividad de lo que a veces no nos animamos a hacer, las cosas que tenemos reprimidas por algún motivo. Puede ser, por ejemplo, aprender un idioma que nunca nos animamos. Puede ser hacer ese viaje, porque justamente esta carta es el comienzo del viaje del héroe que le dicen, o es llamado de esa manera. Es animarte a hacer todo lo que de alguna forma tienes postergado en tu vida. Tratar por el motivo que sea, a veces pueden ser por temores, casi siempre por cuestiones de costumbres, quizás te han acostumbrado, te han educado. Entonces todas estas ataduras, a veces son ataduras que tienen que ver con lo material, pero a veces son internas, imposibilidades que nosotros mismos nos colocamos y nos ponemos límites. Recuerden, gente de Rata, esta carta los invita a ese viaje del héroe, a de alguna manera no tener miedos, atreverse a hacer lo que están deseando. La segunda carta es una hermosísima carta, la carta de la justicia, hermosamente representada aquí. En este caso, la carta los invita, de alguna manera, para muchos puede ser, por supuesto, una cuestión judicial, tiene que ver con una noticia de un juicio, algo que están esperando, pero cuando la carta sale en la parte de las energías, lo que les está pidiendo es la armonía, es el balance. Quizás en vuestras vidas por algún motivo están con mucha incertidumbre, quizás con mucho nerviosismo, porque cuando les pide de alguna manera el equilibrio es porque este está faltando. Así que para muchos, invitarlos a tener el valor adecuado y suficiente para animarse a hacer todo lo que de alguna manera están postergando, lo que ustedes dentro suyo sientan que están postergando. Y la segunda carta que les habla de mantener con energías y balance todo lo que tiene que ver con nuestras actitudes, a veces los nervios, la rumia mental, el no poder parar, empezar en pensar en algunos problemas. La parte del amor viene un poco complicada para la gente de Rata. Las energías, aparece la carta de la torre. La carta de la torre no es del todo negativa para muchos tarotistas, pero cuando esta carta aparece realmente es porque hay conflicto. Como dice el oráculo, hay caos y conflicto. De alguna manera en muchas parejas es un momento, no sé si difícil, pero de discusiones, de sentir que no puedo reconciliarme. Y si yo uno esta carta con esta, me puede estar hablando en muchos casos de pensar en una separación, de estar pensando en un divorcio. Eso sí, para un sector. Y para otros directamente esta carta me habla de discusiones fuertes, de peleas, de no llegar a un acuerdo con la persona que tengo a mi lado. Es un tránsito, porque recuerden, cuando nosotros vaticinamos todo lo que es el I Ching, casi siempre, por eso no hacemos tan seguido los oráculos que tienen que ver con el horóscopo chino, porque casi siempre tienen una lectura
por tránsitos y casi siempre son cada 3 meses. No es como el tarot convencional donde estamos todos los días. Sí, por supuesto, se puede consultar al I Ching cuando hace falta, pero tiene un movimiento energético cíclico aproximado de 6 meses e inclusive un año. Por eso es tan importante tener en cuenta el año del tigre de agua en general, en todo su conjunto. Para la parte emocional, evidentemente, para la gente de Rata, hay allí un conflicto y no poder ponerme de acuerdo con la persona de mi interés o mi pareja o lo que sea. Para los que no están en pareja, esta carta me dice, porque es un as de aguas, donde representa el amor. Entonces, más allá de los conflictos, el amor está. Es un buen consejo para la gente de Rata. Y ahora vamos a ir al Wisdom justamente con una carta oráculo pidiendo, como siempre lo hacemos, para un consejo, en este caso, para la gente de Rata. Vamos a hacer dos tiradas. Bien. La primera carta, el consejo, es observar atentamente todo lo que pasa a mi alrededor. Gente de Rata, esto es un poco la carta de la justicia, el observar, el tratar de equilibrar las energías para poder justamente ser objetivos a la hora de analizar, el hecho de retirarme a pensar antes de tomar una decisión. Y la segunda carta está hablando de vivir el aquí y ahora, quizás no estar pensando cómo me irá si hago esto, cómo puede resultar si yo muevo esta pieza o la otra. Es el consejo, vivir el aquí y ahora, tratar de disfrutar lo que tengo, porque quizás mañana puede ser tarde. Gente de Rata, gracias a todos por estar allí. Gente de Búfalo, bienvenidos. Mi nombre es Verónica y este es Tarot, el Camino del Ángel. Vamos a hacer la lectura, como le estaba diciendo a la gente del signo de Rata, que en el I Ching se trabaja mucho lo que es el año en general. Para aquellos que gusten pueden pasar a ver el primer video donde damos las predicciones y el panorama general de las energías para cada uno de los signos zodiacales del horóscopo chino. Y dicho esto, vamos a comenzar con la lectura que corresponde a la gente de Buey. Y vamos a comenzar diciendo que esta carta, siempre que sale, nos habla de la psiquis, de todo lo que está oculto en nuestra mente y también lo que ocupa nuestra mente. Esta carta tiene que ver con la parte de las preocupaciones, las cuestiones de la rumia mental, a veces todo lo que tenemos dando vuelta en nuestras cabezas y no podemos solucionar por más que le pongamos tiempo y tiempo a pensar e inclusive a veces ni siquiera pudiendo dormir y descansando tratando de arreglar estas cuestiones. Ahora, la segunda carta me dice que quizás esas preocupaciones tengan que ver porque ustedes deseaban tener un logro, conseguir algo en vuestras vidas, porque esta es la carta de la entrada triunfal, que es una carta excelente, pero por delante quizás ven que esto se demora, porque la carta de la luna me dice que está opacado, hay un velo de alguna manera que opaca que esto se genere tan pronto como nosotros lo estamos deseando. Quizás queremos esos resultados, pueden ser económicos o pueden ser de cualquier otra índole, y queremos que esto se realice pronto, pero hay ahí una especie de traba, de querer apresurarnos, quizás porque así lo necesitamos que esto salga rápidamente. La tercera carta nos habla perfectamente de la paciencia. Cuando esta carta sale nos está hablando netamente
de tener templanza, de tener el temple adecuado para que las cosas se den como estamos necesitando que se den. La última carta aquí nos está hablando netamente de confiar en que el resto de las personas nos ven de alguna manera en una posición elevada, nos ven que tenemos la capacidad adecuada, por ejemplo, para un trabajo, para conseguirlo, o si estamos pensando en nuestro propio negocio, tenemos una buena mirada. Ahora vamos a una carta oráculo para ustedes, gente de buey o de búfalo, como depende del país donde estén, depende cómo lo llamen. Vamos a una carta oráculo para ustedes. Una segunda carta. Bien, aquí ha salido una cuestión que tiene que ver con la parte emocional, con la parte de la pareja. Para muchos de ustedes esta carta me habla de estar pasando un tránsito de alguna manera, para los que están solteros, en la búsqueda de su llama gemela, de tu alma gemela. Y en otros casos, para muchos que están en pareja, es que ya están con la persona que de alguna manera, como algunos pensamos, vienen de otras vidas pasadas, de gente que ya ha tenido algo que ver, una relación cósmica, una relación a nivel universal, de una cuestión espiritual más allá de las cuestiones emocionales de este momento o de este mundo. Tiene que ver con el alma gemela. Y también para muchos de ustedes esta hermosísima carta que habla de decir tu verdad. Para otras personas el consejo tiene que ver con decir algo que quizás no lo están haciendo por prudencia o no saben cómo comunicarlo o están teniendo demasiada prudencia para decirlo, y esta carta los invita a de alguna manera buscar la manera correcta, la forma correcta de decir lo que piensas y lo que sientes con respecto no solo a una pareja, sino a la vida familiar y social. También, por supuesto, puede ser en tu trabajo, en el mundo en el que te mueves, y quizás no estás pudiendo decir tu parte de la verdad, y esto te invita a que lo hagas. Gente de buey, gracias a todos por estar allí y nos vemos la próxima. Gente de tigre, bienvenidos. Mi nombre es Verónica y este es Tarot, el Camino del Ángel. Hoy vamos a estar trabajando para ustedes con el oráculo de I Ching y también con cartas del Tarot de la Benevolencia y el Wisdom Oracle, que tiene que ver con las energías para la gente, en este caso del signo de tigre. Estoy viendo vuestras cartas, hemos elegido 3 para ver las energías generales. Y a ver, hay 2 cosas, han salido 2 arcanos muy fuertes para la gente de tigre para este tránsito. Y tiene que ver con la carta de la torre. La carta de la torre de alguna manera tiene que ver con energías de choque, con energías donde hay quizás algo que no podemos reconciliar, una diferencia muy grande con alguien, con alguna persona o una situación. O por ejemplo, digo situación, puede estar hablando, tenemos un comercio y esto se cae, esto no avanza como nosotros queremos. Entonces, esta energía, tanto para la pareja como para lo laboral, son cartas muy duras porque tienen que ver con enfrentamiento, con choque, con caída de algo que se rompe, algo que no vuelve a ser lo mismo. De alguna manera, esto tiene que ver para muchos con la parte, esto es un 6 de tierra que tiene que ver con el dar y recibir. Aquí me dice esta carta que ustedes quizás han dado más de lo que debían o han dado y no han recibido a cambio de lo mucho que han puesto de ustedes. Puede ser en lo emocional, en lo sentimental, puede ser también, por supuesto, vuelvo a decirlo, en lo laboral. Hay algo que ustedes le han puesto mucha dedicación, han puesto mucho de ustedes y ha pasado algo
que se ha venido abajo, hay una desconfianza, hay una ruptura. La torre es la caída de algo que nosotros queríamos o que nosotros anhelábamos. Y la tercera carta es la carta de la transformación, tiene que ver con el final de una etapa para muchos de ustedes, gente de Tigre. Evidentemente, esta carta nos está hablando de un corte. Si hablamos de pareja, por supuesto, en muchos casos puede estar hablando de una separación y conflicto económico en el medio, por la carta que tenemos aquí. Para otros, si es una cuestión laboral, tiene que ver con el final de una etapa. Algo ha venido en declive, puede ser un trabajo bajo relación de dependencia o un comercio o un proyecto propio. Y la última carta que me habla de que algo culmina, no hay vuelta atrás, algo se termina para ustedes. Puede ser, vuelvo a repetir, tanto en lo afectivo como también, por supuesto, puede ser una cuestión material. Ahora vamos para la gente de Tigre a una carta oráculo, este hermoso oráculo del Wisdom Oracle para la gente de Tigre. Vamos a ver vuestras energías. Bien, tenemos aquí dos y voy a ir a una tercera carta. Bien, bueno, a ver. El oráculo muy positivo. Quizás lo que yo estoy viendo ahora después de estas cartas del oráculo, que ustedes ya esto lo venían venir, no es una sorpresa esto que he dicho. Esta carta, estoy buscando aquí, la carta que tiene, digo yo, una llama que está en el medio de dos caminos. Esto tiene que ver con el rastrillo o el tenedor en el camino, que uno lo pisa y se golpea, pero esto me habla de tomar una decisión. Hay dos caminos y ella está mirando a ver cuál de los dos caminos es el que le conviene. De alguna manera, gente de Tigre, hay que tomar una decisión, pero a ustedes creo que esto que decimos no les sorprende. Hay algo que están demorando. Puede ser una cuestión de pareja, vuelvo a repetir, puede ser una cuestión económica o comercial o laboral, que ya no va más y ustedes saben que tienen que tomar una decisión, quizás lo estén postergando. Aquí también esto me habla de tener un conocimiento profundo de la situación, que ustedes ya saben cuál va a ser el resultado, por más que traten de verlo de distinta manera. Es como que tomen la decisión que tomen, esto no tiene más vuelta. Y aquí, esto nos habla de bendiciones que llegan para ustedes, o sea que creo que más allá de la decisión que tengan que tomar en vuestras vidas en este momento, las bendiciones llegan para ustedes, gente de Tigre. A veces no hay mal realmente que por bien no venga. Una decisión dura, un momento duro, pero que trae buenas bendiciones para ustedes. Gente de Tigre, Dios los bendiga y gracias a todos por estar allí. Gente de Conejo, bienvenidos a Tarot, el Camino del Ángel. Mi nombre es Verónica y hoy vamos a estar trabajando vuestras energías. Yo ya he hecho la tirada para avanzar en la lectura del Tarot de la Benevolencia y vamos a trabajar también con un Wisdom Oracle para lo que es las energías y la situación general de la gente de Conejo en este tránsito. Recuerden, como les dije anteriormente a la gente de Rata y también a la gente de Buey, que les dejo el link del primer video, que son las energías generales, tanto para la economía como para el amor, de lo que tiene que ver con el horóscopo chino. También, si no sabes a qué animal correspondes, les dejo el link para poder averiguarlo a través de tu año de nacimiento. Aquí vamos a comenzar diciendo, gente de Conejo, que las energías en este tránsito para muchos de ustedes no son energías negativas, pero sí nos hablan, por ejemplo, este 8 de copas nos está hablando de, en algunos casos están con necesidad de comenzar de cero, no están en malas condiciones. Yo recuerdo que en el comienzo del año, cuando hablábamos, por ejemplo, de la economía,
La gente de conejo viene detrás de la gente de tigre, y esto trae abundancia y prosperidad en algunos aspectos, pero por ejemplo esta carta me dice que aún teniéndolo casi todo, en muchos casos están con ganas de dejar atrás todo lo que inclusive han ganado. Es una forma de decirlo, a veces hemos ganado cuestiones materiales, pueden ser monetarias, pueden ser lujos, pueden ser comodidades, pero aún así estoy con ganas de dejar todo atrás y avanzar en una dirección completamente diferente, porque esta carta es la carta del carro que nos invita justamente a tomar las riendas de nuestra vida, a quizás probar suerte en otro país, en querer irme, en alejarme del lugar donde vivo para probar una mejor suerte, porque estas dos cartas juntas me hablan no de que me faltan cosas, pero internamente estoy insatisfecho o insatisfecha y quiero quizás arriesgarme o probar suerte haciendo un viaje o yendo a un lugar que está lejos de donde estoy actualmente para probar esta suerte. Y la tercera carta me está hablando de una toma de decisiones, algo que estoy postergando. Para muchos de ustedes, gente de conejo, esta carta me habla de animarme a tomar una decisión, pero con el tiempo yo he aprendido que cuando esta carta sale, a la persona está en esta disyuntiva de querer cambiar, de irse a otro lugar, de dejar quizás todo lo que ha hecho hasta ahora y probar suerte en otro lugar, en otro lado, pero de alguna forma, por algún motivo, no puede tomar la decisión. Así que gente de conejo, esto no es un buen augurio, porque cuando estamos en una disyuntiva en no saber qué decidir y nos quedamos en esa situación, lo único que hacemos es producir rumia mental y no salir de ese barro, de ese lodo, donde repetimos y repetimos que no estamos conformes y no tomamos una decisión. Esta carta, por experiencia les digo, les invita a justamente decidir. Ahora vamos a la carta oráculo para ustedes. ¿Qué nos dicen el oráculo de Wisdom para la gente de conejo? Bien, a ver, he tirado 3 cartas para tratar de dilucidar. La primera es totalmente puntual, porque habla y les avisa de que todo lo que brilla no es oro. Quizás esa sensación de querer dejarlo todo e ir a buscar mejor suerte en otro lugar, cuidado, porque no todo lo que vemos o como me lo cuentan, quizás me proponen algo y yo creo que eso que me proponen es muy bueno, o que en otro país se está mucho mejor, o que acá estoy mal y voy a estar mejor en otro lado. Cuidado, porque no todo lo que brilla es oro. La segunda carta me dice que digan vuestra verdad. Para muchos de ustedes que quizás la decisión pasa por algo emocional y no por la cuestión material, quizás la decisión que tienen que tomar tiene que ver con una pareja, tiene que ver con alguien de mi interés o con un matrimonio. Esta carta me dice que lo mejor que pueden hacer es decir su punto de vista, es decir vuestra verdad, vuestra parte de la verdad, por supuesto. Y la tercera carta es querer lanzarme al mar para apaciguar las ideas que tengo. Quizás, por ejemplo, sería muy bueno, antes de tomar una decisión fuerte o dura, es alejarme, es como la carta del ermitaño que nos habla de alejarme para poder justamente en el retiro espiritual, el retiro mental, para poder decidir mejor qué es lo que voy a hacer. Gente de conejo, gracias por estar allí.